¿Cómo están? Muy buenas noches, Manuel Ventura nuevamente para hablar un poco sobre el tema de la veracidad de la Biblia. Me han hecho mucho estas preguntas, así que lo he partido en dos partes porque el tema es un poco extenso. La primera pregunta me decían si es que la Biblia son solamente relatos históricos. Eso lo vamos a ver en el segundo video. Y lo otro que me preguntaron es cómo ver la Biblia, o sea, es mejor dicho, cómo leerla o cómo tratar de comprenderla. Y entonces les voy a contar tal como yo lo aprendí, tal como Dios me lo mostró a mí. Esta pintura, que fue hecha en 1700 por Holman Hunt, ilustra en su imaginación del pintor la vida de Jesús. La pintura, según la mayoría de los teólogos, si bien es cierto es imaginación del pintor, es teológicamente correcto, ya que la vida de Jesús siempre proyecta en la cruz. Para aquellos que creemos en Dios, para aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, consideramos que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo leerla? ¿O cómo interpretarla? ¿O cómo aplicarla a nuestra vida diaria? Y una de las cosas que aprendí es que nosotros tenemos la pintura completa. No me refiero a esta pintura, me refiero a la Biblia. Los cristianos del primer siglo, si bien es cierto, intercambiaban las cartas entre ellos, es decir, por ejemplo, la carta de Romanos iba a la iglesia de la Odisea, la carta de los tesalonicenses terminaba en Efesios, etcétera, porque hay hasta el momento hay más de 14.000 copias, lo cual indica que efectivamente fue ampliamente difundido. No nos garantiza de que ellos hayan podido tener copias de todo, ya que lo que puso realmente en nuestras manos la palabra de Dios fue la imprenta, mejor dicho, al alcance de todos fue la imprenta. Esta existe, o la Biblia existe impresa, como imprenta, recién desde los años 1500 para adelante. Entonces todos los cristianos hacia atrás, lo más probable es que hayan tenido fracciones o partes de la Biblia. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, una tremenda ventaja sobre todos ellos, y es que tenemos la pintura completa. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener algo así, como el cuadro terminado, perfectamente terminado. Entonces, una de las cosas que observé es que si yo me fijo en la sombra y me concentro solo en la sombra, perderé la perspectiva que la sombra es una proyección del cuerpo, que a su vez está siendo iluminado por un punto de luz que genera la sombra. Es decir, si yo apago el interruptor, la sombra desaparece. Entonces, si mi interpretación o mi percepción está concentrada en la sombra, probablemente estemos fuera de contexto. Una de las cosas que te va a ayudar es tratar de ubicarte dentro del contexto. Usar libros históricos como Flavio Josefo, historiadores, conocer un poco las costumbres de la época, saber a qué se refiere, por ejemplo, lavarse los pies, conocer que la idea, el concepto de lavar los pies era un tema higiénico y era un tema de tradición, porque en aquel entonces no existían las pistas asfaltadas como ahora, las aceras hechas de concreto, y entonces cuando tú caminabas de un lugar a otro, tus pies se ensuciaban con la tierra del camino, porque se usaban sandalias. Y entonces era necesario que cuando tú entrabas a una casa te lavaras los pies. Entonces, conocer el porqué de algunas cosas que se mencionan en la Biblia, y como siempre lo he enseñado, que si la Biblia tiene detalles, es interesante revisar los detalles. No en balde se mencionan los detalles. Yo siempre he encontrado cosas maravillosas orientado por el Espíritu Santo sobre los detalles que menciona la Biblia, cuando menciona el tipo de árbol, cuando menciona el puesto del personaje descrito, cuando menciona el nombre, cuando menciona el lugar, etc. Siempre presten atención a los detalles. Esa es la primera pauta, ¿no? La siguiente pauta es: no vean las cosas en forma independiente, es decir, no es que porque existe Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento perdió vigencia con el Nuevo. No funciona así. Un detalle, por ejemplo, capítulo 3 del Génesis, donde Dios ya promete un Salvador, porque le dice a Eva: de tu simiente nacerá el Salvador, nacerá el que va a herir en la cabeza a la serpiente. Se cumple con el nacimiento de Jesús y se cumple con la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces,
están intrínsecamente ligados y todos los relatos proféticos del Antiguo Testamento cumplen su vigencia en el Nuevo. Algo así como la pintura, ¿no? Donde tanto la sombra como el cuerpo la sombra depende del cuerpo. No hay forma de ver la sombra y concentrarnos en la sombra y tratar de interpretar la sombra sin considerar el cuerpo, porque lo más probable es que estaremos cometiendo un gran error. Entonces la idea es que para poder entender las cosas de la Biblia tendemos que verlo como una pintura, es decir, en un todo, conociendo quién es el destinatario de la carta o del libro, tratando de introducirnos en el contexto histórico. Una de las cosas que siempre intento hacer, que siempre le pido a Dios, es que me permita un poco entrar dentro del contexto histórico en el cual se da el relato, para poder captar toda la profundidad de aquello que tiene ese relato. Eso es una de las cosas que siempre trato de hacer, y ese es uno de los tips que siempre trato de enseñar, es que vean siempre dentro de un todo. Observen y vean siempre la palabra de Dios como una pintura, como un todo. Traten de ver todo dentro de su contexto y dentro de toda la carta. Una de las cosas que siempre enseño es que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, eran cartas. Los capítulos aparecieron aproximadamente en el siglo IX y los versículos alrededor del siglo XIV, lo cual se hizo con la finalidad de ayudar al estudio de la Biblia, lo cual está bien, porque efectivamente sí ayuda mucho a hacer análisis, a poder recordar textos, a ubicar textos dentro de la carta. O sea, definitivamente fue un gran trabajo y es una gran ayuda para el estudio, pero cuidado con la bibliomancia, cuidado con agarrar un texto y sacarlo del contexto, porque es muy fácil cuando uno no conoce este detalle de que los capítulos y los versículos fueron introducidos muchos siglos después de las cartas. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Veamos siempre la palabra de Dios como un todo, como una película completa, como una pintura que está terminada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la pintura completa, cosa que no la tuvieron los cristianos de los primeros siglos. Reitero, la imprenta puso en nuestras manos que la Biblia sea asequible a todos. El que tenga un valor asequible a todos vino con la imprenta. Entonces, aprovechemos este tema y como primera pauta, siempre trata de ver el tema dentro de un todo, como si fuera todo una sola pintura. Es muy difícil ver una pintura y solamente ver la mano, o como en este caso la sombra, y no poder observar el resto de la pintura. La Biblia es similar en ese sentido. O sea, no debemos enfocarnos en la sombra sin darnos cuenta de que la sombra es una proyección del cuerpo. A lo que voy es que tengan mucho cuidado con este tema, ¿no? Vean siempre la Biblia como si fuera un todo, como si fuera una sola pintura, y si encuentran la sombra, entonces ubiquen también el cuerpo y vean cuál es la relación entre los dos para poder llegar a una conclusión correcta, y procuren en la medida de lo posible siempre tratar de ubicarse en tiempo y espacio en los relatos. Traten de indagar, hay mucho material hoy en día con el cual uno puede indagar y que está al alcance de todos, y que puede indagar y poderse ubicar en tiempos y espacios, conocer un poco las costumbres, como lo que hemos visto del lavado de los pies, y hay muchas costumbres de la época que si las conocemos nos van a ayudar a entender el por qué algunos pasajes y algunas citas, por qué Jesús citaba ciertas cosas y ciertas costumbres de la época, las cuales nos van a ayudar justamente a esto, a ver todo dentro de un solo contexto, todo dentro de una sola pintura. No se enfrasquen en la sombra sin darse cuenta de que la sombra es el reflejo del cuerpo, que a su vez tiene un punto de iluminación. Entonces, procuren ver siempre en todo el aspecto completo para poder llegar a una conclusión acertada. Y obvio, primer paso, como todo creyente, es la oración. Sin la oración y sin pedir la ayuda del Espíritu Santo, probablemente terminemos viendo la sombra sin darnos cuenta que la sombra es la proyección de un cuerpo. Entonces,
quería dejarles este primer video, que es un poco el tema de ver siempre la Biblia en un todo, en un solo contexto general. Dios los bendiga.